Bienvenidos a Crónica Azul, familia cementera. Hoy vamos a hablar acerca de que Rotondi es el verdadero héroe y el Gato Ortiz es el verdadero villano de la final entre América Cruz Azul en el año 2024. Ya no hay dudas, ya no hay polémicas, no era penal. El exárbitro Fernando, el cantante Guerrero, que también tuvo muchos arbitrajes muy polémicos por decisiones que para la mayoría de los aficionados al fútbol fueron favoreciendo al América en varios partidos. Y si vemos sus arbitrajes, es difícil no pensar que tuvo un arbitraje cargado hacia el América, pero ese es otro tema. Ya no hay polémica acerca de que no fue penal de Rotondi. ¿Y por qué quise hablar mucho de este tema? Porque muchos han crucificado a Rotondi, aficionados del mismo Cruz Azul, aficionados del América, analistas, comentaristas o lo que sean. Muchos han intentado agarrar a Rotondi como chivo expiatorio para evadir la realidad y afrontar con sinceridad y decir con sinceridad que no fue penal nunca ese que le marcaron a Rotondi. Algo bueno que le tengo que reconocer a Fernando, el cantante Guerrero, es que en la última semana, en los últimos días, ha salido a analizar esta jugada tan polémica que nuevamente ha sido tema en las redes sociales. En varios programas, me parece que de TUDN, no conozco bien los programas, la verdad, porque no esos temas, y de ahí en fuera no conozco mucho el canal o las entrevistas que se hacen. En estos programas, primero salió con David Faitelson y luego salió en otro programa. Y analizan ya con una toma mucho mejor, con mayor claridad. Y se ve clarísima la toma donde Rotondi toca el balón. Rotondi llega primero que el jugador del América. Nosotros como aficionados ya lo habíamos visto desde antes, porque ya estábamos viendo en redes sociales esto. Incluso quienes vimos el partido sabíamos que no era penal. Por muchas cosas, Rotondi ganó la posición. Aparte, el balón lógicamente hace un extraño cuando llega Rotondi y no lo toca el jugador del América. Desde ahí, incluso por pura lógica, sabes que ese movimiento que hizo el balón es porque Rotondi lo pateó, lo golpeó. No, ese movimiento, ese rebote y ese movimiento tan extraño que hace el balón es porque Rotondi claramente llega. Es claro para todos los que vemos objetivamente el fútbol. Pero para el árbitro del partido, el Gato Ortiz, fue penal tanto en la primera jugada como en la revisión del VAR. Para mí, incluso en la revisión del VAR, tuvo que haber sido anulado sí o sí ese penal. Sin duda tuvo que haber anulado el penal el Gato Ortiz, porque tuvo muchas tomas, le pasaron las tomas más despacio, porque es lo que se debe hacer en el VAR, y no quiso anular su decisión, quiso marcar el penal por el motivo que ustedes quieran. Este análisis que hace Fernando, el cantante Guerrero, es un poquito más calmado, ni se va a un extremo ni al otro, simplemente afirma y lo comprueba con la toma que pasan, una nueva toma un poquito más clara, un poco más despacio. Automáticamente incluso no tiene que decir más porque la misma toma se ve como Rotondi le pega al balón de una forma mucho más clara. Ahora, ¿qué podemos pensar como aficionados, sinceramente? ¿Nos escondieron esa toma? ¿No la pasaron en el VAR? ¿Qué está pasando? En las tomas que se requieren en momentos decisivos no se pasan, no se tiene el cuidado, no hay varias tomas para ver y es extraño. Imagínense cuántas cámaras hay en el Estadio Azteca y cuántas cámaras hay en una final y que no puedan poner esta toma un poquito cerca, más detallada. En esta última toma que vemos ya no hay duda. Y quería hablar mucho del tema porque youtubers que aficionados de Cruz Azul
Han dicho una infinidad de tonterías, que Rotondi se ha equivocado, que porque su representante tiene ciertos nexos con Billy Álvarez, que algunos han dicho que Rotondi se ha equivocado a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho pasar a Rotondi como villano cuando en realidad fue el héroe. El jugador del América, muy cínico, aparte de las declaraciones tan cínicas que da, que incluso él mismo indirectamente afirma que se aventó, que no fue penal, diciendo que usó el colmillo prácticamente. Eso es cinismo. ¿En dónde ha caído el fútbol cuando un jugador tiene la libertad de ser tan cínico? Antes, al menos, no decían así de esa forma cínica que habían fingido la falta. Ahora, ¿a dónde hemos caído? Incluso siendo sincero, como sociedad, en los valores. Imagínate, siendo sincero, si yo fuese futbolista y me estuviese viendo mi familia, mi mamá, mi papá, me daría vergüenza admitir que hice trampa para engañar al árbitro y que marcara un penal. Y luego aparte de una forma tan cínica. ¿A dónde han caído algunos jugadores, sinceramente? El Gato Ortiz sí o sí tuvo que haber anulado ese penal. No encuentro ninguna razón, ningún motivo. Si ya de por sí estaba seguro, ahora con esta toma no hay ninguna duda para los que decían que era polémica la jugada. No es polémica, no es penal, no es penal, nunca hay penal. Rotondi es el héroe. ¿Por qué digo que Rotondi es el héroe? Porque si no se barre Rotondi, Israel Reyes quedaba solo contra Kevinier y lo más probable es que hubiese metido el gol. Si no se barre Rotondi, hubiese dejado casi el gol libre para el jugador del América. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, a lo que vimos en su momento, a lo que realmente fue, nunca fue penal. Y esta toma ya es clarísima. El jugador de Cruz Azul llega antes, roza la pelota, tanto que el esférico toma una dirección muy trompicada, precisamente por el golpe que le da Rotondi al balón, se toma un efecto muy extraño. Y es ilógico que ese efecto lo tomara de la nada. Ese efecto se toma porque Rotondi le dio al balón. Es lógico, es pura lógica. Y vuelvo a repetir, incluso en las repeticiones, en el supuesto hecho de que el Gato Ortiz no haya podido juzgar la jugada por la velocidad, viendo la repetición en el VAR, tuvo que haber anulado sí o sí, sin pretextos, sin ningún pretexto, tuvo que haber anulado ese penal, pero no lo anuló. El mismo VAR le hace ver la situación. De hecho, yo en cámara normal, en velocidad normal, para mí automáticamente Rotondi toca el balón y veo luego el movimiento del americanista arrastrando el pie para que contacte en el pecho de Rotondi. Incluso si te soy sincero, quien gana la posición en ese momento es Rotondi, termina la jugada y el jugador del América estira la pierna. No es penal nunca esto. Y como vuelvo a repetir, muchos comentaristas, analistas, pseudo aficionados de Cruz Azul, aficionados del América, han querido justificar este penal que no era en ningún momento, evidentemente, claramente no es penal, queriendo hacer pasar como villano a Rotondi. Incluso por ahí vi un análisis de Ricardo Lavolpe diciendo que Rotondi no se perfilaba bien, que como que no tenía el oficio para defender. Me gustaría que Ricardo Lavolpe analizara esta jugada, esta toma, donde Rotondi claramente llega antes que el jugador del América y defiende de forma correcta, evita que el jugador del América remate. Era el último hombre el jugador del América, quedaba frente a frente contra Kevin Mier y en acción justa se tuvo que haber marcado tiro de esquina solamente. No hay otra. Me gustaría que Ricardo Lavolpe saliera y analizara esta jugada y a ver qué podría decir. Igual esos disque aficionados de Cruz Azul, youtubers que
dijeron que Rotondi se había equivocado, que se había equivocado incluso al propósito. No se equivocó. Y Rotondi ha soportado todas estas críticas cuando ha sido inocente. Inocente en el aspecto de que no cometió falta. Se barrió, le ganó al jugador del América y ha tenido que tragarse todas estas críticas, pseudoanálisis, que en cierta forma sin duda han de ser difíciles para un jugador profesional. Que te tachen algunas personas, lógicamente, nada más, como el culpable de que Cruz Azul perdiera esa final. Porque otros, lógicamente, desde el inicio supimos, incluso desde el primer momento, que eso no era penal. Con la pura lógica no podía ser penal, y con la pura lógica ese balón fue tocado por el jugador del Cruz Azul por el efecto que hizo. No hay otra. Y de igual forma, en la semifinal contra el América, yo vi a Luis García en el penal que le marcan al Chiquito Sánchez dudoso, complejo, y dice penal inobjetable. Pero en la siguiente jugada, un penal mucho más claro, descarado, de Araujo y del Chicote Calderón hacia Gabriel el Toro Fernández, no le parece penal. ¿Cómo puede ser, o cómo un aficionado que está viendo su tele puede tener cierta credibilidad y le puede emocionar los juegos de fútbol cuando incluso ves una incongruencia tan grande? Ya no digamos ya del árbitro, que a veces hasta ya nos acostumbramos, ¿no? Sino de un comentarista que en una jugada dice una cosa y en la otra le parece una cosa totalmente diferente, por lo que ustedes quieran. Pero tú, como aficionado que estás viendo la tele, pues te quedas así, ¿no? ¿Cuál es su criterio? O no lo puedes comprender su criterio, cuando el penal hacia el Toro Fernández es muchísimo más claro. O en otra transmisión, una falta parecida sí le parece falta, incluso mucho menos descarada que la que le hicieron a Araujo, y en la jugada contra el Toro Fernández no le pareció falta. Y el penal del Chiquito Sánchez, mucho menos claro, le pareció un penal inobjetable. Por eso les digo que como aficionado, ¿cómo puedes entender ese tipo de criterios tan disparejos? Como que uno no entiende, ¿no? Desde la perspectiva de aficionado. Pero son cosas muy claras. O sea, ¿cómo en una puedes decir penal inobjetable y en uno más descarado no te parece penal? En otro partido, una jugada parecida, pero incluso menos descarada, te parece una falta clara. Pero en el penal, donde hay un doble empujón sobre Gabriel Toro Fernández y un empujón por parte del Chicote Calderón con el puño por la parte de atrás, sin posibilidades de jugar el balón, totalmente queriendo desbalancear al jugador del Cruz Azul, porque el Toro Fernández ya había ganado la posición y el balón iba hacia él, totalmente descarado, desestabilizando al jugador de Cruz Azul. Entonces, es lamentable esto. Son dos jugadas que lamentablemente le quitaron, sinceramente, como yo creo, 2 campeonatos a Cruz Azul, porque Cruz Azul venía bastante bien y lo pararon con decisiones realmente que no eran. Ya podemos decir que con toda certeza, ya con todas las justificaciones, porque había ciertas justificaciones un poco infantiles, pero esta toma, ¿qué le vas a decir al público en esta toma tan clara donde Rotondi llega primero al balón y lo toca y lo desvía? Ya no puedes decir nada más. Ya si en algún año después de esto, unos años después, el Gato Ortiz, tal vez, si le remuerde un poquito la conciencia, recapacita, reflexiona, tal vez como en otras ocasiones, en unos 3, 4, 5 años, salga a admitir que nunca fue penal. Puede ser, ¿no? Ya sea por el remordimiento, amor a su profesión, ética que le puede quedar o que tenga, tendría que salir a decir en algún momento por él mismo que no fue penal, porque incluso se ha burlado de la afición cruzazulina y de todo el entorno cruzazulino en un podcast, diciendo que es el penal contra el América, tanto en la final
como en la semifinal, fueron penales y que se busque otro pretexto, hablando como un aficionado más del América. Esperemos que, pasados los años mínimo, después de que vea nuevamente si es que en su momento no apreció bien, que sería la única justificación que tendría, pero lógicamente sería muy poco creíble por los aficionados de Cruz Azul, que él diga por su propia boca y que le muestren esta misma jugada, esta misma toma, y que vuelva a decir si fue penal o no fue penal para ver hasta dónde llega su grado de sinceridad. Y vuelvo a repetir mis respetos para Rotondi porque ha aguantado como hombre todas las críticas. Sigue en Cruz Azul, los canales de YouTube de Cruz Azul, luego nada más replican lo que escuchan en otros comentaristas que, vuelvo a decir, tienen un criterio inexplicable, totalmente incongruente y nada más replican eso. Y replican que Rotondi se barrió mal, no. Rotondi llegó a tiempo y le quitó la posibilidad a un Israel Reyes que llegaba solo a rematar con Kevin Mier. Y Rotondi se quedó, sigue aguantando críticas injustas, sigue aguantando burlas de la América, injustificables porque realmente, soy totalmente sincero, ni siquiera el contacto contra el Chiquito Sánchez es un penal. Que lamentablemente da ciertas facilidades para que digan que es penal, es verdad, porque es una jugada muy rápida, pero en cierta forma el jugador de América es el que se avienta prácticamente. Para mí no es penal, incluso el de el Chiquito Sánchez. Y Rotondi aguantado, hoy lo vimos tomarse tiempo para repartir autógrafos, siempre que ha jugado en algunos partidos ha dado el todo, se ha comprometido con el equipo, ha hablado de la grandeza de Cruz Azul. Mis respetos para Rotondi. Que sí, que en este inicio de torneo no ha tenido un buen desempeño, no sabemos si es precisamente porque quiere cuidar un poco las faltas que se le puedan marcar, porque con la argumentación de Ricardo Lavolpe, pues ya seguramente algunos árbitros van a justificar, como lo dice Ricardo Lavolpe, porque para algunos Ricardo Lavolpe pues es un máster, pero realmente Ricardo Lavolpe, ¿qué títulos tiene? Ganó una liga creo con el Atlas, ganó una liga el Toluca, pero él no terminó siendo el que dirigió al Toluca, y aunque él diga que pues prácticamente encaminó el equipo al título, no, porque él no estaba en el banquillo, no puede decir que ganó ese título con el Toluca. Los títulos los ganas tú dirigiendo, tú siendo el director técnico, dando las instrucciones. Si no pasó eso, no puedes decir que ganaste tú el título. Contra el Boca Juniors o con el Boca Juniors, cuando tenía el torneo para ganar, tenía varios puntos de ventaja y varias jornadas para ganar el campeonato con Boca Juniors, lo perdió de una forma increíble. Muchos dicen que sus jugadores le tendieron la cama, tal vez fue por algo, tal vez no supo liderar ese equipo si es que realmente le tendieron la cama. Pero si no le tendieron la cama, su capacidad como técnico sí deja mucho que desear, porque tenía prácticamente servido el campeonato y lo perdió. Entonces, si vamos a criticar, si vamos a analizar, para mí incluso el criterio de Ricardo Lavolpe me deja muchas cosas que desear. Y vuelvo a repetir, me gustaría que el Gato Ortiz en una entrevista, así como en el podcast que nos mostró o que analizó el cantante Guerrero, que nos vuelva a decir si era penal. Igual Ricardo Lavolpe, que nos vuelva a decir si Rotondi no toca la pelota antes que el jugador del América. Y vuelvo a repetir, ya para terminar, felicidades a Rotondi por haber mostrado esa garra, ese carácter y por haber aguantado críticas injustas, incluso de pseudo aficionados de Cruz Azul, y de tomarse ese tiempo para convivir con los aficionados y defender la playera y decir que Cruz Azul es el equipo más grande de México. Felicidades, Rotondi, tú eres el héroe, el Gato Ortiz es el villano. Nos vemos en otro video, hasta luego.